Hola a todos y todas. Ahora Andrea se nos va a sumar a este vivo de Instagram. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegro, me alegro. Todo esto es nuevo, te digo por las dudas. La tecnología nos está atravesando a todos y, y bueno, te cuento y les cuento a los que se van uniendo de a poco. El sábado tuvimos, viste que siempre hacemos la fiesta anual de los farmacéuticos. Este sábado Sí. la hicimos virtual y bueno, fue toda una experiencia nueva porque había cámaras, luces y estábamos transmitiendo. Son todas experiencias eh, que nos van enriqueciendo por un lado, pero por el otro te falta, digamos, el contacto con la gente, es Bien. difícil acostumbrarse. Así que bueno, Sí, sí. son todas experiencias nuevas y esto también. La gente, digamos, más joven me insiste en que, bueno, que el futuro de las comunicaciones pasa por acá y bueno, en un tema tan candente como este, que es el tema de la vacuna del COVID, la verdad que por un lado nos preocupa a todos, por el otro lado he leído hoy a la mañana informaciones muy disímiles, desde Ujú. denuncias de Carrió a recién escuchaba al ministro de Salud que, bueno, que son todas falacias. Entonces, bueno, ya tenemos unos cuantos colegas y personas que nos están siguiendo. Y bueno, la idea es que arranquemos la charla, que nos cuentes cuáles son las diferentes vacunas que se van investigando, que van saliendo al mercado en las distintas partes del mundo. Bueno, un placer como siempre estar con ustedes. Como vos decís, esta es una nueva tecnología y un modo de estar conectados. A mí me costó mucho engancharme, pero me parece que está muy bueno. Bueno, ¿el mundo está buscando una vacuna? La respuesta es sí. Esta pandemia ha demostrado que no queda terminado o que no finaliza en el 2020. Europa, Estados Unidos están atravesando una segunda ola y bueno, justamente también hay una evaluación de la situación de las características del virus que ha determinado una alerta de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud en este fin de semana con respecto a mutaciones del virus que han puesto de relieve que probablemente estos cambios, quizá, todavía no se sabe, puedan estar vinculados con mayor transmisibilidad, esto sí parece ser, para Reino Unido esta nueva cepa representaba un 30% y actualmente es Sí. un 80%. Ah, También lo cierto es que Reino Unido es uno de los países que viene vigilando mejor y hace genotipificación, es decir, que está buscando permanentemente si este virus se parece o no a lo que viene circulando, que es parte de la investigación epidemiológica que uno siempre tiene que hacer. Entonces, en este contexto de que la segunda ola está y que el virus puede estar cambiando, el rol de las vacunas sin duda son fundamentales. Y lo que me parece interesante es que una de las suspicacias que ocurrió está vinculada con los tiempos. Nosotros para el desarrollo de las vacunas tardábamos 20 años, 10 años, 6 años, y me parece que lo interesante es que no solo por estar en pandemia y no solo por las digamos, inquietudes que cada uno pueda tener, pero sí mencionar que la tecnología ha cambiado muchísimo. Y entonces, para el caso particular de COVID, en un año prácticamente, porque ya había muchos desarrollos de otras vacunas con estas bases, por ejemplo, las de ARN se están usando para todo lo que es la terapia de cáncer, las de adenovirus se venían utilizando, por ejemplo, para ébola, entonces las inactivadas ya las conocemos de años, entonces me parece que los tiempos se aceleraron y también porque hubo un acuerdo internacional de muchos inversores que apoyaron la investigación de distintas universidades y laboratorios. Así que el acelere no está vinculado con hacer las cosas mal, sino con una necesidad urgente de revertir la situación de pandemia y por otro lado los tiempos se conservan de investigación. Con respecto a es- tu pregunta, sí. sí, Sí, no, 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 se me ha ocurrido, digamos, también, es decir, algo, ¿vos considerás que puede ser algo similar a la gripe, que vamos a tener que vacunarnos todos los años? ¿Algo similar? mira, ¿Sí? nadie tiene claro cómo va a circular este virus y lo que sí necesitamos saber es qué pasa o qué respuesta vamos a tener con las vacunas.
Básicamente porque uno lo que va a tratar de lograr en un primer momento es lo que hicimos con gripe, tratar de trabajar sobre grupos focalizados que serían definiéndolos por riesgo, que sería el mayor de 60, 70 y 80, y el equipo de salud, ya no por riesgo per se, sino porque necesitas mantener el sistema de salud intacto para atender. Entonces, no vas a hacer inicialmente, y de acuerdo a las producciones que los laboratorios pueden estar gestando, por como el mundo entero está todo el mundo vacunando, esta es la gran diferencia con gripe. Acordate que en gripe teníamos un hemisferio que estaba vacunando y otro hemisferio no. Acá necesitas billones de dosis, por eso el Sí. impacto para modificar la circulación del virus sería que vos logres tener protegido entre un 60 y 70% de la población. Eso es lo que dicen los expertos. Nosotros, a la hora de haber tenido casos, lo que nosotros tenemos hasta ahora es que la prevalencia de gente que ha quedado inmunizada aún sin saber que tuvo el virus, esto es, estudios cero epidemiológicos, demuestran un 12, un 18, salvo la Villa 31, que tiene un 50% de cero prevalencia, el resto, la propia Cava, tiene esas prevalencias. Entonces, nos falta para llegar a 60, 70 un montón. Entonces, Sí, la un verdad, montón. de poder anticiparse para decir, si vamos a tener circulación como un virus endémico, como es de la gripe, o con pequeños cambios o mutaciones, todavía nadie sabe, pero se espera que hasta que no podamos hacer un cierto control que estaría vinculado con disminuir los casos, animarse a predecir algo de si vamos a tener que revacunarnos o no, no se sabe. Y por otro Claro. lado, porque hay mucha expectativa con los anticuerpos que se dosan, pero hay mucha evidencia en la enfermedad y en las vacunas que la inmunidad de recuerdo, de memoria, está siendo fundamental a la hora de protegernos, porque de hecho digo, la gente se preocupa por reinfecciones que ocurren, pero de la cantidad de gente que vemos que a lo mejor en marzo volvió de vacaciones del exterior en Argentina y se haya reinfectado con el impacto que ha habido durante agosto, septiembre, encontramos que la gente no se reinfectó. Por lo tanto, indudablemente, aún y toda esa gente no se dosó anticuerpos. Entonces, indudablemente, aunque tus anticuerpos no se mantengan altos, que es lógico porque es un ahorro del sistema inmune, tu memoria, tu recuerdo, seguramente está intacto en este tipo de infección. Ah, bien. Bueno, y volviendo a las vacunas, pobre, porque no te contesté lo de las vacunas. Bueno, volviendo a las vacunas, se clasifican en dos plataformas. Las plataformas clásicas, que serían vacunas virales atenuadas, que son las que parecidas a varicela o a sarampión. De esa recién está en fase 1 una investigación de India, el Serum Institute of India, es uno de los institutos más fuertes en el mundo en producción de vacunas, y ellos van a hacer una forma inhalada como la vacuna atenuada de gripe. Van a comenzar una fase 1-2 en Reino Unido, y esa es la que hasta ahora hay de atenuada. O sea que lo primero que quiero marcar es el miedo que podemos tener de que una vacuna le pudiera hacer mal a alguien, tiene que ser muy bajo porque no vamos a usar vacunas virales atenuadas a lo largo probablemente de todo este año. O sea que aún que vos la colocaras en inmunocomprometido o en una embarazada que no hay evidencia, no podría generar la enfermedad porque todas son vacunas que no son atenuadas, o sea, no es la estructura viral la que estamos estableciendo. Y eso me parece que es importante. De Sí, las sí, segundas que conocemos están las inactivadas son como la hepatitis A o como la de polio, y esas son todas las vacunas chinas. Las vacunas chinas están bastante avanzadas con su desarrollo, y recuerden que China, con sus dos vacunas, Sinopharm y Sinovac, ya está vacunando a su gente en China, y con eso tenemos mucha expectativa con Brasil, porque recuerden que el Instituto Butantan hizo un convenio de transferencia de tecnología, y entonces ellos están desarrollando esas vacunas. Con respecto a las vacunas aprobadas, bueno, y la última de tecnologías clásicas son las de adenovirus, y ahí tenemos unas cuantas candidatas. Tenemos la vacuna de AstraZeneca, que creo que fue a la que mayor se apostó, y Argentina realmente hizo un esfuerzo de transferencia de tecnología para producirla acá. Tuvo alguna dificultad que después la charlamos, pero es una vacuna con adenovirus de chimpancé, y esta vacuna ya tiene estudios de fase 3 y ha resultado ser inmunogénica, segura, y también tiene protección para adultos mayores. Y con respecto a la vacuna rusa, la de Gamaleya, ella utiliza dos adenovirus, el 5 y el 26, son adenovirus humanos,
cambia los adenovirus para que cuando vos recibís la segunda dosis, tu cuerpo no genere anticuerpos contra el adenovirus y por lo tanto bajen los anticuerpos para SARS-CoV-2. Y después hay dos interesantes, que son la de CanSino y la de Janssen Johnson y Johnson, porque esas son en una modalidad de una única dosis. De esas vacunas, la que está más avanzada es la de Oxford. Aparentemente, en esta semana el Reino Unido aprobaría esta vacuna, que tiene que revisar la información publicada. Recuerden que publicó su información en una apertura interina del estudio de fase 3 y encontró que aquellos que recibieron media dosis tenían una protección del 90% y que aquellos que recibieron dosis entera, una protección del 62%. Por lo tanto, la vacuna sigue siendo protectora, porque piensen que la Organización Mundial de la Salud había pedido 50% de protección de base. O sea que tener un 70% no es que la vacuna no da nada. Pero sí hay que revisar ese formato, si media dosis o una dosis entera, y es lo que ellos tienen que ampliar entonces un poco más el estudio de fase 3. Esta es muy interesante porque es conservación en parte general de la heladera, 2 a 8. Así que esa sería una buena candidata, y por otro lado, como Argentina hizo un acuerdo para producirla, es muy interesante porque tendríamos como la posibilidad de tener el recurso en el país. Con respecto a la Gamaleya, que es la que más hay dudas, desde el punto de vista de la estructura de la vacuna, es sólida porque es adenovirus y porque es el mismo formato que la de Oxford, que la de Johnson y Johnson, que la de la China, pero la preocupación está en que hasta ahora todo lo que hay publicado solo es fase 2, o sea que por ahora falta publicar la fase 3, que no es menor, es decir, tener eventos que muestren que enfermaron más aquellas personas que recibieron el placebo versus las que recibieron la vacuna. Y tener evidencia en mayores de 60, porque es verdad que esta vacuna no tenía estudios en fase 2 sobre individuos mayores de 60, pero sí también es verdad que hay publicado en el Clinical Trial el desarrollo o el compromiso, como se tiene que publicar, del inicio de los estudios para mayores de 60. Entonces, ¿qué nos falta? En esa nos falta evidencia. ¿Y por qué Argentina tuvo que ir para allá? Porque ellos no tienen ente regulador como la Unión Europea, ni la FDA, ni Canadá, sino que, o el propio Reino Unido, sino que como no tienen un ente regulador, Argentina tiene en esta ley de vacunación un artículo que prevé que aquellos, laboratorios que no tienen un ente regulador, el ANMAT debe ir a fiscalizar, a revisar, a verificar los laboratorios productores, las normas de calidad, como un elemento más, aparte de los dosieres o de las carpetas que ellos reciben. Yo creo en lo personal que esta vacuna en breve va a presentar su información, porque no creo que no la tenga, porque Rusia está vacunando en Bielorrusia y en Rusia, así que seguramente va a estar. Y con respecto a las dos vacunas candidatas más fuertes o más desarrolladas, son las de ARN. Esas hubo mucho miedo por el tema de que en redes figura que vamos a tener manipulación genética. Recuerden que el ARN mensajero está en el citoplasma de la célula y no está en el interior del núcleo, por lo tanto no es probable que pueda modificar nuestro propio ADN, que este es un miedo que por ahí circula, y está cubierta por una capsulita o como si fuera encapsulada con nanoproteínas lipídicas. Esto lo menciono porque estas nanoproteínas lipídicas y la existencia del polietilenglicol es lo que está en este momento un poco en investigación, dado que ha habido eventos adversos de reacciones alérgicas. No se sabe si es el polietilenglicol o esa cubierta que hace que el virus que el ARN mensajero pueda ser englobado por la célula, y a partir de ahí se libera el ARN, que tiene solo información para producir espiga que se expone en la membrana. Luego de producir la espiga se destruye. El ARN es muy lábil, por eso la verdad que la dificultad de esta vacuna es a menos 70. Estas dos vacunas, ya Moderna también, el viernes ya se había reunido la FDA y ya están aprobadas para ser utilizadas, y estas vacunas tienen estudios en fase 3 bastante avanzados, y también tienen estudios en adultos mayores, o sea que son seguras, inmunogénicas. Hay que revisar esta tasa de alergia, que un poco veíamos con Laura Bugna de farmacovigilancia, que llama la atención la tasa de alergia. Había habido en el prospecto de Pfizer un leve, un 0,63 versus un 0,51 de alergia en población. Recuerden que la tasa de anafilaxia en cualquier vacuna es 1,3 por millón de vacunados, y todavía no hay millón de vacunados, y acá ya ha habido eventos alérgicos. Así que
Ese es un poco el panorama de las plataformas. Bueno, mira, acá te voy pasando consultas, Dale, ¿eh? Una de las dale. consultas que tenemos es por qué hay baja incidencia y bajo nivel de contagio en los menores, en los chiquitos y en los bebés. Esa es una. Y bueno, y quería Ujú. sumar a lo que contabas recién, digamos que hay un comunicado de la Asociación Argentina de Alergia, a donde, Sí, bueno, ellos nos dicen, digamos, que es irreal, digamos, el tema de las alergias a este tipo de vacunas, sumado a lo que vos decías, ¿no? Quería aportar eso, como que las sí, entidades profesionales eh, suman información correcta, porque también nosotros, hoy somos todos profesionales, los que estamos viendo acá, tenemos que nutrirnos de lugares que realmente tengan sustento, como los colegios, las asociaciones, sí, las sí. personalidades que saben del tema. Vemos por televisión un montón de información, pero de todo tipo, que no tiene ningún tipo de sentido y que quizás muchas veces tiene una intencionalidad que escapa a lo sanitario, que es lo nuestro. Así que Tal bueno, cual. volviendo a la, Sí. a la- a la pregunta, Volviendo a eh, la pregunta, ¿por qué, digamos, ustedes los, saben que los chicos? sí, ustedes saben que este virus tiene justamente esta espiga o spike, que es una proteína, y ya se ha identificado el lugar o el sitio específico de unión al receptor. Se unen los receptores AC2, entonces una primera hipótesis por la cual los chicos tienen menos enfermedad evidente, diría yo, porque no podemos decir que no se contagian, sino que menos enfermedad evidente sería que tendrían una menor producción de esto, o menor existencia de estos receptores por su sistema inmaduro. La otra hipótesis que se baraja es el tema de no anticuerpos cruzados, sino inmunidad de memoria cruzada, es decir, que habiendo estado sometidos a infecciones de resfríos por otros coronavirus, pudieran haber guardado memoria inmunológica a coronavirus y al exponerse a un nuevo coronavirus tengan quizá esta memoria. Que también esta hipótesis es fuerte para Oriente, es decir, ¿por qué Oriente no tiene la incidencia y la prevalencia de casos como está teniendo Occidente? Y probablemente muchos postulan que estuvieron sometidos a otras infecciones como el SARS y el MERS, y por eso quizá tengan, ahora se habla de inmunidad de memoria cruzada, no de anticuerpos cruzados. Lo que sí los chicos sabemos es que se pueden infectar igual que los adultos. Lo que también sabemos, a diferencia de marzo del año pasado, es que ellos no son los grandes transmisores. Todos los niños se infectan de un adulto y emergen, y quizá los identificamos más rápido a los niños porque hay una historia de llevar al niño con fiebre o llevar al niño con moco, y hay una no historia de consulta del adulto joven. Entonces es probable que cuando llega el chico a la consulta, te encontrás que al preguntarle, la mamá o el papá estuvieron con un cuadro inespecífico y no consultaron. Los chicos entonces hacen cuadros de 48 horas, más con componente diarreico, hemos visto, con cuadros respiratorios, pero también ha habido cuadros clásicos, y si los chicos son sanos, no hay mayor riesgo de complicación en la infección aguda. Sí lo hay cuando el niño tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, alguna enfermedad de base, por supuesto que ahí no funcionaría bien. Y sí, lo que se ha demostrado es que existe, luego de haber tenido la infección, incluso en niños que no habían tenido manifestaciones, la posibilidad de una respuesta inflamatoria excesiva, marcada por fiebre, marcada por compromiso muchas veces de dolor abdominal, acompañada también de diarrea, también de sarpullido, que es un tipo enfermedad de Kawasaki, que es una Ajá. entidad que nosotros veíamos en niños pequeñitos, pero esto se ve en chicos más grandes, de un tipo de respuesta inflamatoria con un dímero D, con una ferritina muy alta, que amerita la internación, el uso de gamma globulina, en algunos casos combinación de gamma con corticoides, y que en general evolucionan bien. Muy marcado con el compromiso abdominal. Los compañeros que están viendo pediátricos nos dicen que a veces el diagnóstico diferencial es con abdomen agudo o apendicitis, porque el compromiso abdominal llama la atención. Pero en general andan muy bien. Y sí, lo que hemos visto también es muchas manifestaciones cutáneas. Recuerden que este virus puede dar vasculitis, puede dar exantema morbiliforme, puede dar exantema urticariano, tipo sabaniones, y también exantemas petequiales o vasculíticos. Eso sí se ha visto también en niños como muy frecuentes, pero en general el reporte de los niños ha sido, como ustedes dicen, menos evidente. No podríamos decir infección, porque de hecho
tengo niños a los que le hemos pedido anticuerpos porque su mamá y su papá fueron positivos y el niño nunca manifestó ningún síntoma y tiene anticuerpos positivos. O sea que indudablemente muchos niños también seguramente cursan la enfermedad como asintomáticos. Bien, buenísimo. Después, otra de las consultas que vamos recibiendo, es decir, la conservación de todas estas vacunas requiere, digamos, una tecnología que quizás nuestro país, no sé si no está preparado, pero en las grandes urbes estamos cubiertos, pero no, digamos, en los lugares más alejados. La semana pasada tuve una charla con un ex docente de nuestra facultad que digamos, se dedica a la crioconservación y nos Ujú. explicaba que la vacuna rusa, la Sputnik, que requiere 18 grados bajo cero, no puede ser conservada, digamos, en un freezer hogareño, que es el que quizás las farmacias podrían tener. Entonces Ujú. el Estado se va a tener que hacer cargo para la conservación en distintas heladeras, Ujú. que, bueno, hoy en día las fábricas no lo podrían estar haciendo. Esa es la información que ellos manejaban. Entonces, analizábamos todo esto y veíamos que Rosario, Santa Fe, Rafaela, hablando puntualmente de nuestra provincia, Venado Tuerto, tienen esos elementos tecnológicos para la conservación. De ahí al traslado a los centros donde se requiere la vacunación, no está claro todavía. Hoy Ujú. no tenemos información al respecto y gran cantidad de consultas se refiere a eso, si la farmacia va a vacunar o no. Nosotros ofrecimos Sí. al gobierno las farmacias como centro vacunatorio, pero evidentemente, bueno, la vacuna rusa, que es la que supuestamente el Estado argentino compró, estaríamos complicados en el tema de la reconstitución de la vacuna para la posterior aplicación. ¿Vos tenés alguna información sobre ese tema? ¿Cómo será la Sí. distribución? Creo que la de Pfizer Bueno, también iba a llegar al país, pero ¿qué pasa? Ahí necesitamos sí. menos 70, que es peor Ujú. todavía porque requiere dos compresores en un mismo sistema. Está bastante complejo el tema de la distribución de la vacuna. Bueno, lo primero, digamos, lo que sí sabemos, porque yo estoy en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, es que Argentina reservó dosis. Cuando hablamos de reserva de dosis, estuvo pensado antes de que ya estuviera en la fase 3 tan avanzada. Lo segundo que quiero decir es que todas las vacunas que se están aprobando no se están aprobando terminadas la fase 3, se están aprobando en situación de emergencia, es decir, que hay una aprobación luego de haber leído los documentos de que estos estudios parecen ser muy promisorios, pero todos los laboratorios deben continuar y terminar las fases 3 para tener los datos definitivos. Eso es importante porque digo, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca que se van a aprobar son bajo un reglamento de aprobación de emergencia. O sea que cualquiera que se aprueba lo hace en ese marco, sea la FDA, sea la Unión Europea o sea el Reino Unido. Con respecto a las cadenas, bueno, entonces Argentina hace reserva de 3 dosis. La que más apuesta, que son 20.400.000, reserva dosis de AstraZeneca. Y la verdad que para mí era una de las primeras candidatas que iba a llegar, porque venía muy bien con los estudios, pero bueno, vuelvo a marcar esto de la media dosis, dosis entera, que frenó un poco el tema. La información extraoficial dice que ya se está produciendo en Argentina esta vacuna, y si Reino Unido en esta semana la aprueba, ya va a ser un avance importante para tenerla, porque digo, hay evidencia de esa vacuna en adulto mayor, y esa se conserva entre 2 y 8. La segunda vacuna que reservó dosis es la de Gamaleya, también 20 millones de dosis. Esa vacuna tiene, como vos bien decís, menos 18. El tema es, llegaría a cada una de los nodos, regiones o de la provincia los 5, y a partir de ahí estaríamos trabajando con distribución para la conservación, tiene que ir con hielo seco, porque no alcanzarían los paquetes de gel como para poder conservar, y sobre todo pensemos que estamos el pronóstico de esta semana son 34 grados en Rosario y la zona, imagínate nuestro norte, ¿no? Claro. Así que este es el tema. Y el gran tema de la vacuna rusa, yo tuve la oportunidad de dialogar con los rusos, porque tuvimos desde la Comisión de Inmunizaciones conferencias con todos los laboratorios, es que ellos plantean que una vez sacada del freezer, solamente tenés 30 minutos de tiempo entre que se descongele y para la aplicación.
sea que no te da tiempo para poder tenerla en un segundo recipiente diferente. La de Pfizer, que se había reservado casi 1 millón de dosis, Argentina no reservó más por el tema del ultra freezer, que le tuvo mucho miedo. Pero si vos me preguntás a mí operativamente, esa vacuna luego del ultra freezer la podés tener 5 días entre 2 y 8. O sea que tranquilamente vos podrías hacer un depósito grande de ultra freezer y estar sacando bien marcada y bien tabulada cada 5 días para parte general de la heladera. Entonces, Claro. eso es un poco lo que sabemos ahora, pero digo, me parece que desde el punto de vista de la provincia, sé que se han comprado, adquirido freezer por el tema de la conservación. También está la posibilidad de las heladerías, que uno piensa a veces cómo hacen, pero pensemos que los camiones refrigerados y las heladerías tienen también mucho manejo del hielo seco, que por ahí Sí, nosotros no lo tenemos tanto, ¿no? Y por otro lado, también vieron que ustedes que ocurrieron eventos de supercongelación en Estados Unidos, que están en pleno invierno, cuando sometieron a las vacunas de Pfizer por debajo de los menos 70 y tuvieron que devolver las partidas. Yo lo que creo que complica muchísimo es la logística de traslado desde los países de origen, es decir, traerla del exterior con aviones refrigerados, llegar a la aduana y de la aduana descentralizar. Pero también me planteo que uno tiene que ser muy inteligente en la logística. Entonces sí, uno también puede decir, yo voy a vacunar con las vacunas de más requerimiento de frío en las grandes ciudades y espero, explicándolo, en las ciudades del interior para usar las que estén entre 2 y 8. Entonces, ese modo, vos no haces una gran inversión de logística, porque me imagino, qué sé yo, el Sombrerito, Tartagal, todos los lugares que están muy al norte. Entonces, de esta manera uno puede utilizar aquellas que tienen mucho requerimiento de mucho frío y poco tiempo, si fuera la rusa, usarla en grandes ciudades. Y esperar, explicando esto, que vas a utilizar más tarde, que más tarde estamos hablando de marzo, porque la AstraZeneca tiene fecha de entrega para marzo, para ajá, vacunar los del norte. En este momento el norte está con un epicentro importante de casos y también quizá habría que revisar si vos mandás una partida escueta para personal de salud y esperás un poco más para el adulto mayor. O sea que hay que encontrar la vuelta de la logística. Sé que la provincia está pensando en esta logística con el tema de los freezer, pero también es la primera vez que uno arma una campaña sin saber qué biológico va a llegar. Entonces vos claro. decís, bueno, me preparo para los menos 18, me preparo para los menos 70, me preparo para 2 y 8. Y en realidad estamos capacitando para que la gente se prepare para todo. O me preparo para 2 y 8, por ejemplo, de oleofilizada, porque los rusos, Gamaleya ha desarrollado un formato de oleofilizada que resiste 2 a 8. Ese formato de oleofilizado ya lo han probado en Rusia y podría llegar a venir después de marzo. Entonces, también digo, nos va a llegar la vacuna líquida, nos va a llegar el liofilizado. Así que bueno, el escenario que se sabe es este. Yo sí creo que todas las organismos deben participar. Me parece que es una mega campaña y todos los puestos de vacunación son importantes porque pensemos que también en marzo, que es donde vamos a tener que estar seguramente más complicados, puede haber una segunda ola en nuestro sur, que sería Rosario, y ya vos vas a tener el propio equipo de salud que va a tener que estar atendiendo pacientes que tienen COVID y por otro lado seguir adelante con la campaña de vacunación. Y con respecto a los biológicos, yo siempre soy muy cauta de plantear que uno puede armar una logística para distribución, para recepción del paciente, del individuo, para hacer una encuesta, para registrarlo, pero la práctica de vacunación, cuando vos tenés estos biológicos involucrados, con tantas diferencias, digo, la de Gamaleya son 2 frascos distintos, el número 1 para la dosis 1 y el número 2 para la 2. En el caso de la vacuna de AstraZeneca es un único biológico, pero digo, tiene que poder ser gente que maneje cadena de frío, que tenga experiencia de aplicación, porque el primer grupo que va a ser el personal de salud, si uno no utiliza personal de salud capacitado y que sepa cómo aplicar vacunas que no vienen la mayoría prellenadas, me parece que eso va a generar mucha desconfianza y justo lo que Sí, nosotros queremos es que el personal de salud sea el que más adhiera, porque entonces si más adhiere, más nos ayuda a que nosotros pongamos convencer a la gente. De hecho, Estados Unidos hizo una encuesta con el adulto mayor, que es nuestra población objetivo, y dijeron ellos que el 58% se vacunaría. Pero cuando se les pregunta qué necesitarían para vacunarse, ellos propios buscan información, pero dependen de la recomendación del médico de cabecera del equipo de salud para definir si se vacunan o no. Entonces digo, haces una mala experiencia con personal de salud, no vamos a convencer a nadie para vacunar. bueno, otra de las consultas que nos van escribiendo los que nos están viendo es si se puede vacunar a los pacientes oncológicos
trasplantados, si es conveniente, si no es conveniente. Hay mucha Bueno, incertidumbre sobre eso y bueno, exacto. me parece que está un Bueno, poco respondida, pero bueno, bien. estaría bueno que lo No, no, aclares. no, pero lo aclaramos. Ustedes saben que cuando la gente enrola voluntarios, hubo criterios de inclusión y criterios de exclusión. Los criterios de exclusión son todas aquellas personas que están con tratamiento inmunosupresor o con una enfermedad de base. O sea que al día de hoy no hay ningún estudio publicado que tenga experiencia en pacientes oncohematológicos o pacientes reumatológicos con inmunosupresores o pacientes VIH positivos, tampoco en embarazadas y tampoco en mujeres lactantes y tampoco en niños. Es decir, no se enrolaron esos grupos, salvo 2 vacunas, están trabajando con adolescentes de 16 a 18, pero niños por debajo de 16 no hay estudios. Entonces, cuando no hay estudios, no hay evidencia. Entonces, lo que uno Ajá. tiene que decir es no hay evidencia por el momento. Por eso seguramente cuando nos reunamos en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en los lineamientos de vacunación, se dará alguna recomendación con respecto a inmunocomprometidos. ¿Qué uno sabe? Que el inmunocomprometido depende de su situación, depende de su enfermedad, de su estadio, del tratamiento que recibe, puede tener una respuesta subóptima. Lo que no va a tener es riesgo de muerte por recibir la vacuna. Esto yo quiero desmitificarlo, porque que no haya evidencia no significa que lo voy a matar. Que no haya evidencia no significa que a la mujer embarazada, si inadvertidamente se vacuna, le va a pasar algo. No hay evidencia, sin embargo, es probable que, digo, en el curso de vacunarse, personal de salud o gente de riesgo se embarace sin saberlo. Entonces digo, esa no evidencia amerita que cuando se hagan las recomendaciones, que seguramente va a haber un lineamiento bastante claro que discutiremos en la comisión, se va a colocar si va a haber una definición de Argentina de vacunar igual inmunocomprometidos con determinados parámetros, por ejemplo, HIV con determinados CD4 o oncohematológicos en determinado momento de la quimioterapia, porque eso está vinculado con que respuesta inmune o respuesta celular pudiera tener la población con estas características. Y la otra cosa que también nos preguntan es, la vacuna por ahora tiene estudios, las vacunas tienen estudios de evidencia sobre enfermedad, es decir, el evento que se vigila es si alguien de los que están enrolados se enfermó y a partir de tener síntomas se hace una PCR y se lo estudia. Hay una sola vacuna, que es la de AstraZeneca, que está trabajando con hisopado, es decir, Ajá. semanalmente, esto es carísimo, está hisopando a la gente que está enrolada con un kit de autotoma, y esto hace que están tratando de pesquisar si la vacuna pudiera tener un efecto sobre el asintomático y por lo tanto indirectamente sobre la transmisibilidad. Por ahora no hay ningún estudio sobre transmisibilidad de la vacuna, y esto lo marco porque ya nos han consultado si uno pudiera vacunar a los convivientes de inmunocomprometidos para evitar la enfermedad en ellos. Por ahora evidencia de transmisibilidad no la hay. Bien. Eh, Andrea, después otra, digamos, de las consultas, era, bueno, ahí creo que está respondida también en algún momento de la charla, era, bueno, que el presidente ruso, que es mayor de 60, no se vacunó, entonces empezó todo, digamos, este descrédito Sí. por la vacuna. Yo ¿Vos? ahí, yo ahí quiero comentar algo, y lo comento porque yo he sido muy combativa con esto, tanto para el gobierno provincial como para el gobierno nacional. El problema que tiene Argentina es la comunicación. Y me parece que Sí, el problema que tiene es la comunicación. O sea, acá, digo, saquemos a los rusos de lado, porque los rusos vacunaron menores de 60. Entonces el presidente contestó lo que estaban haciendo en su país, porque sus científicos le explicaron que menores de 60 eran los que se podían vacunar. Nosotros sabíamos que la vacuna de Gamaleya iba a iniciar un estudio específicamente de 60 o más, porque cuando nos presentaron la evidencia, no había estudios por menores por debajo, por encima de los 60. Pero digo, una cosa es lo científico, una cosa es la información científica que tiene que llegar, y otra cosa es cuando se mezcla la política. Yo entiendo que hay una premura en el mundo, pero digo, no es Argentina. Recuerden Trump que quería lograr vacunar antes de las elecciones. Los es rusos en verdad. agosto empiezan a vacunar, los rusos propios empiezan a vacunar a su población sin haber publicado el estudio fase 2. O sea que también los rusos estaban en una necesidad geopolítica de mostrar, y a todos los gobiernos les ha ido horrible con la pandemia, porque digo, el Reino Unido, cuando se lanza a vacunar, fíjense que Reino Unido aprueba la vacuna antes que la Unión Europea y antes que la FDA. ¿Por qué? Porque el primer ministro le fue horrible con la pandemia y le está yendo horrible ahora. Entonces Sí, digo, la cuestión política ha hecho que esta cuestión se mezcle. Entonces me parece
que lamentablemente en Argentina el mensaje comunicacional durante la pandemia, y lo volvemos a repetir, durante la campaña de vacunación, es malo. Y ese no comunicar bien, diciendo cuáles son las certezas, cuáles son las incertidumbres, está generando que la gente pierda la confianza y la transparencia. Totalmente Porque de de acuerdo. hecho, porque de hecho, si vos tenés un buen mensaje explicándole, miren, estamos esperando los resultados de la vacuna rusa y por eso un equipo fue para allá. Distinto a decir, ya tenemos la vacuna rusa, llega mañana. Eso está mal, es Exacto. irresponsable, porque vos no podés traer la vacuna. Digo, y para que también comprendan, la mayoría de los países en esta premura han hecho distribución antes de la habilitación, es decir, Reino Unido había distribuido las dosis de sus puestos de vacunación antes de haber aprobado la vacuna por un tema de decir, me arriesgo, porque los datos son bastante importantes, me arriesgo, las distribuyo para poder empezar más rápido, porque la logística es un temor. Distinto hubiera sido que el gobierno hubiera acordado con Rusia traer determinada cantidad de dosis en un stand-by, que lo supieran ellos, y cuando la vacuna estuviera aprobada hubieran dicho, que hubiera sido fantástico. Bueno, ahora tenemos la aprobación de la vacuna rusa, pero ya queremos contarles que la vacuna ya está acá. Y eso hubiera sido el notición. Ahora, con toda esta ensalada rusa de información, y en un país que vive con la grieta, que cada cosa que uno dice, el otro te dice la contra, la verdad que no sirvió, porque ahora hay toda una desconfianza, y la verdad que no tenemos que tener ninguna desconfianza, porque los productos de estas vacunas se van a poder utilizar cuando exista evidencia científica publicada y cuando el ANMAT, que es el ente regulador, ponga el sello que diga aprobación de emergencia. Y nosotros que estamos en la Comisión Nacional de Inmunizaciones tendremos esa información y daremos las recomendaciones en base a la evidencia que esté autorizada por el ANMAT. Nadie se va a largar a vacunar y por otro lado, ¿quién producirá una vacuna que no funcione? Claro. La verdad que nadie quiere matar gente en este momento, digo, o sea, uno lo piensa así, ¿no? Porque digo, en este momento, por más que uno piense en negociados, que seguramente los hay, no, ninguno de nosotros es ingenuo a empezar que la industria farmacéutica también tiene, y las empresas tienen que tener ganancia, pero nadie en este contexto, porque a todo el mundo le ha ido mal, no es que Argentina sola. Y por otro lado, Gamaleya también han reservado, Ecuador, México, todos los países han reservado distintas vacunas. A nosotros nos fue mal, creo que porque AstraZeneca se cayó. Si AstraZeneca no se hubiera caído con esta situación, que está en stand-by, no está caída, me parece que arreglo el término, porque está reevaluando esos resultados. Hubiéramos tenido primero la de AstraZeneca, que también te acordás cuando dijeron que iban a empezar a producir acá, todo el mundo dijo, uy, qué negociado. Yo no digo que no haya negociados, en eso no me quiero meter, y en todo caso habrá que pedir No nos metemos en ese informes para tema. ver si hubo. Exacto, habrá que pedir informes desde el Senado, diputados, para ver si hubo negociado. Pero desde el punto de vista nuestro, tener la posibilidad de que un país desarrolle tecnología, como es esta propuesta de AstraZeneca, es maravilloso. Brasil hace años que lo viene haciendo, y la verdad que nosotros desde vacuna siempre decíamos, Brasil compra una vacuna, por ejemplo, la vacuna de meningococo, pero con la cláusula de que la industria tiene que transferirle tecnología para que Butantan produzca. ¿Qué gana con eso? Gana gobernabilidad sobre el producto, sobre el precio y sobre la disponibilidad del insumo. Entonces nosotros tener la posibilidad de producir acá en AstraZeneca, me parece que era bárbaro. Pero bueno, al tener esta dificultad con AstraZeneca, emergió lo de la rusa. Entonces vos escuchás cualquier cosa en los medios diciendo, Argentina, como no tenía otra alternativa, solo negoció con los rusos. Mentira. De hecho, también está hablando con los chinos, de hecho se están probando las vacunas aquí de Johnson y Janssen, está también Sí, probándose la también. vacuna de Cancino, digo, y también eso es importante, que se pruebe una vacuna con los respaldos, con investigadores que hay, es maravilloso, porque nosotros siempre usamos vacunas que fueron probadas en otra población. Yo no sé si genéticamente somos iguales a los europeos, si genéticamente somos iguales a los indios, si genéticamente somos iguales a los americanos. Entonces, tener esta evidencia, como hizo el estudio de la Fundación Infant con el doctor Pollack, que fue el estudio de Pfizer que más personas enroló, 6.000 personas se enrolaron en Argentina. Entonces digo, no es menor que se hagan estudios, no es menor la transferencia de tecnología, lo que es horrible es la mezcla de la política y ser malos comunicadores. Y por otro lado digo, los orígenes de las vacunas, ustedes que están en farmacia. Yo siempre digo que los dos productores mayores de vacunas en el mundo son China e India. Si nuestra doble adultos que tenemos en los centros de salud, o que a veces ustedes han tenido en la farmacia
cuando hemos hecho convenio. Uno le preguntará a la persona, le voy a poner la doble adultos, pero es de la India. Seguramente la gente te mira con una cara diciendo, de la India no me la pongo. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio de pensar que solo lo americano, solo lo europeo es bueno y que India y China no lo son. Desde el punto de vista de la escalada de producción, Pfizer, Gamaleya, AstraZeneca, están haciendo convenios con China y con India para aumentar la producción de las vacunas, porque son plantas que hace años que vienen produciendo. Entonces digo, a veces esta información no se blanquea y también se genera ese descrédito que hace mal a la gente. Digo, en un contexto donde tratamos todos de encontrar una solución para que la gente se enferme menos, se muera menos, y para otro lado, para que nuestra economía, nuestra sociedad no se destroce, para que podamos recuperar los niveles de pobreza, la verdad que toda la comunicación es mala. Yo lo que critico fuertemente del gobierno provincial y del gobierno nacional es la comunicación. Y digamos, tengo la autoridad moral para decirlo porque soy una de las personas que más ha salido a comunicar, más ha salido a explicar, y aparte se lo he dicho a Ginés y se lo he dicho al gobernador. O sea que la verdad que decirlo acá se puede publicar tranquilamente porque todos saben mi opinión. La verdad, Andrea, tu claridad es, y tu manera de comunicar es realmente motivadora, es para nosotros esclarecedora. Sinceramente, ahí veía recién a alguien de los que escribía, decía, Andrea tendría que estar en cadena nacional ahora para aclarar todo lo que están diciendo en los canales ahora mismo. Y la verdad que Es cuando agotador, te digo. alguien la Pero tiene digo, clara como este, vos y tiene esa facilidad de comunicación, tiene que ser fuente de consulta. Te conozco te digo, desde antes que seas ministra, cuando venías al colegio y organizábamos el tema de las campañas antigripales, y la verdad que cada día me sorprendes más. Sinceramente es tremendo todo lo que sabes. Y bueno, te quiero agradecer muchísimo esto. Espero que más adelante podamos hacer otra charla claro, claro. en este canal de comunicación. Eh, y bueno, justo me entró un llamadito recién y se cortó tu audio. Pero bueno, te digo que clarísimo todo. A ver, voy a tratar de leer alguien. Uy, van pasando muy rápido. Muchísimas gracias. Clarísimo, Andrea, muy bueno. Eh, Aplausos, gracias, excelente como siempre. Ah, también les cuento que Andrea va a preparar un PowerPoint, ¿puede ser? Andrea, que me lo vas a Sí, sí, pasar y la vamos sí, a subir sí. a la página del colegio. Vamos a subir Ujú. el video también. Y bueno, muy didáctica. Seguramente vamos a repetir con Andrea. Y bueno, no sé si me quedó algo en el, Hacemos, en el, en el si tintero, querés, creo que no. Y si querés contarnos algo para cerrar, que estuvo bien, interesantísimo. hacemos un compromiso. Primero lo del Power, porque me parece que hay muchísima información. Dimos una charla muy interesante el viernes en la universidad con el doctor Botazo, que es un amigo, que la verdad que estuvo muy buena. Y bueno, el Power va a quedar para que lo puedan utilizar y también para que uno pueda utilizarlo para capacitar a sus propios compañeros. Lo que me comprometo es, cuando comencemos a vacunar, cuando lleguen las vacunas, hacemos otro para Dale, dudas, preguntas o consultas con la vacuna que haya llegado. Y como último digo, no se asusten con esto de la mutación. Por ahora, la mutación no estaría influyendo con respecto al tema de la espiga, así que por ahora hay que esperar y no enloquecer. Y digo, que estas vacunas se hayan desarrollado en menos de un año, que haya más de una candidata, que hayan mostrado eficacia, seguridad e inmunogenicidad, no es menor, gente. Yo digo, la verdad que hay una gráfica que van a ver muy interesante de Nature, que muestra cómo los tiempos se acortan para SARS-CoV-2 y cómo ha habido un esfuerzo de la gente, porque digo, quienes montan una investigación clínica con grupo control y con grupo vacunado, es un esfuerzo increíble y lo han hecho en el marco de la pandemia que estaba desarrollándose. Así que yo creo que hay que tranquilizarse, hay que ser prudentes, hay que esperar. Quizá nosotros no comencemos a vacunar
en diciembre, y no importa eso, importa comenzar a vacunar cuando tengamos el producto autorizado, cuando tengamos la campaña organizada, porque quiero marcar que más allá de que estamos muy ansiosos, por qué vacuna llegará y porque la ANMAT la apruebe, recién la situación de impacto va a estar vinculada cuando logremos poner la vacuna en el brazo. Y para Claro. poner la vacuna en el brazo de mucha gente, vamos a necesitar un esfuerzo de organización muy grande, porque vamos a vacunar con distanciamiento social, porque el equipo de salud tiene que estar protegido, porque hay que explicarle a la gente, habrá que hacer un cierto triage para sacar de la cola a la que está embarazada, o aquellas personas que tienen algún síntoma, como vos mencionabas, estar muy entrenado para manejar alergia, sobre todo esto lo sabemos todos los que vacunamos, que nunca uno va al campo sin la adrenalina, y que también hay que entrenar al equipo para que reconozca una diferencia entre la hipoglicemia, una crisis de ansiedad, un vasovagal y una anafilaxia. Porque en este contexto la gente se va a poner nerviosa, muchos se van a desmayar, otros van a hacer movimientos raros, También, todo me eso es lo que hiciste nos pasa, acordar eso, todo eso, ayer una noticia de primer nivel fue que ¿viste? una enfermera se desmayó cuando le pusieron la ¿Viste? vacuna. Y a Claro, nosotros en la farmacia nos claro, pasa muchísimas veces y no era una noticia absolutamente, realmente sanitaria, era una noticia de claro. impacto muy Bueno, amarilla, que bueno, que exacto. viene a cuento de todo lo que venimos charlando. Y la otra cosa que quiero mencionar es que vamos a vacunar en sucio, porque justo Celeste lo está preguntando. Vacunar en sucio significa que no va a haber tiempo para hacer estudios de cero, o sea, estudiar, testear quién tuvo y quién no tuvo la enfermedad. Como quien tuvo la enfermedad puede tener sus anticuerpos, pero nadie sabe cuánto tiempo durarían, si estamos, yo estoy convencida con los inmunólogos que hay memoria inmunológica, se va a vacunar aún aquellos que han tenido la enfermedad, con respecto a cuánto tiempo después de haber tenido la enfermedad. Seguramente la Comisión Nacional de Inmunizaciones lo vamos a establecer. También recordar que no se puede vacunar junto esta vacuna con otras porque no hay evidencia, y también vamos a poner los tiempos de separación entre esta vacuna y otras. Así que bueno, y con respecto al seguimiento, claro que hay que hacer una farmacovigilancia activa, para eso yo estoy muy contenta porque la tenemos a Laura Bugna en Santa Fe, que es un Sí, lujazo, así que seguramente Laura está, yo ya sé que va a hacer farmacovigilancia pasiva y activa, y en eso la verdad que la provincia de Santa Fe se destaca en reportar eventos de vacunas, que es lo que hay que hacer siempre en la fase 4. perfecto. Bueno, Andrea, Bueno, muchísimas gracias. placer, Un beso un placer grande enorme. y un saludo para todos y muchas gracias a los que nos siguieron. ¿Querés dar tu Instagram para que te puedan seguir? No, yo no, yo Vos no. solo, no, no, no. En Instagram no me sigan porque van a estar hundidos. Yo la verdad que las redes sociales las estoy usando para estos eventos, y bueno, todos me critican porque no subo nada. La verdad que entre todo lo que del día uno trata de hacer para cumplir con todo el mundo y difundir, no, acuerdo con ustedes, y bueno, lo que necesiten, por supuesto, estamos. Y también digo, pensemos en armar como una especie de foro desde el colegio de preguntas y Sí, respuestas, y sí, después las mandamos y les contestamos a la gente muchas dudas, incluso con anexo de evidencias o de trabajos científicos que a lo mejor quieren. ¿Eh? Genial. perfecto. Bueno, para todos ustedes, lamento no haber participado en la fiesta virtual, pero ya el año que viene nos encontraremos en la fiesta virtual, Ojalá que y sí. porque el año que viene ojalá sea el semipresencial. Y bueno, para todo el mundo, súper felices fiestas, tengamos un poquito de paciencia, tenemos una luz en el camino, pero hay muchísimo trabajo por hacer. Las vacunas van a ayudar, pero no son todavía la solución definitiva. Buenísimo. Muchísimas gracias y saludos a Gracias. todos. Beso enorme. Beso Chau, enorme. chau. Gracias. Chao, chao.